Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy en el curso de lenguaje vamos a seguir hablando de los tipos de textos y en este caso nos va a tocar el texto expositivo. Este te va a ayudar con tus exposiciones posteriores. Bueno, primero, ¿qué es un texto expositivo? Bueno, como su nombre lo dice, es un texto que tiene como objetivo exponer información. Es decir, todos los textos expositivos entregan y explican un contenido de importancia. ¿Cómo se escribe un texto? Bueno, de este tipo de texto, para lograr su objetivo, debe incluir las definiciones, es decir, los conceptos, descripciones, comparaciones, comentarios, narración. Vamos a hablar acerca de la estructura del texto expositivo. Primero debe tener una introducción. Eso significa que va a haber una presentación acerca del tema que se va a tratar y luego una definición del concepto central de nuestro tema. Por ejemplo, si hablamos del tema de la contaminación del agua, primero tú tienes que presentar el tema y luego tienes que hablar qué es la contaminación del agua. ¿Qué es? Simplemente un concepto, ¿no? Una definición. Bueno, luego pasamos a la parte que es el desarrollo, donde van a tener que exponer el tema, detallar, es decir, cada cosa, cada pequeño detalle, ¿no? Cada punto del tema y luego poner ejemplos. Finalmente va a haber una conclusión. Es decir, donde vamos a sintetizar el tema, vamos a hacerlo de manera simple, de manera concisa, el tema. Y finalmente podemos incluir opiniones del tema o sugerencias, ¿no? Cómo podemos mejorar o tratar, cambiar de repente, como decíamos, de repente la contaminación del agua, ¿no? Esto te puede servir a ti para que des una mejor visión a las exposiciones que tú tengas posteriormente. Ahora vamos a hablar de las características que tiene este tipo de texto. Primero, tiene una función referencial. Eso significa que tiene una función informativa, una función que busca enseñar de manera simple, sin palabras muy rebuscadas, ¿no? Para que todos puedan entender. Obviamente tiene un carácter informativo, es decir, busca informar, y se debe de escribir en un lenguaje formal. Ojo, un lenguaje formal no significa un lenguaje técnico. Un lenguaje formal es decir, buscando palabras adecuadas, con mucho respeto, ¿no? Palabras que igual que todos puedan entender, pero lo mismo que te decía antes, sin palabras técnicas, o sin palabras que sean pues, muy rebuscadas, difíciles de conocer, no. Ese tipo de lenguaje no es bueno, ¿ya? Porque las exposiciones, por la función referencial que tienen, significa que busca que todos lo comprendan, que todos lo entiendan, ¿ya? Que todos puedan aprender algo. Bueno, también se escribe, si es un texto expositivo, pero está escrito o lo van a hablar, tiene que estar escrito en tercera persona singular, que significa él, o en primera persona plural, que significa que es nosotros. Ahora, se ocupan herramientas claves para una mejor recepción del lector. Podemos usar, pues, de repente, si haces una exposición en clase, de repente puedes usar papelotes, puedes usar solamente mapas conceptuales, que es mucho más fácil de entender, o mapas mentales. También podemos usar, no sé, dibujos, ¿no? Dibujos simplemente, y lo van explicando parte por parte. Entonces siempre tienen que haber herramientas para que el lector o el oyente reciba de mucha mejor manera la información que se está brindando en este tipo de texto.
A ver, hay un modo de producir este tipo de texto. Todo emisor o narrador de un texto expositivo debe tomar en cuenta un método de producción, que es primero planificar, es decir, primero pienso cómo lo voy a hacer, qué voy a utilizar, qué me gustaría mostrar, cómo me gustaría mostrarlo. Entonces, todo eso tiene que ser planificado. Ahora, todas esas ideas tienes que trabajarlas. Obviamente, volverlas concretas, ¿no? A ver, yo pensé, me gustaría exponer mostrando mapas conceptuales. Me gustaría también exponer siendo muy dinámico, ¿no? O de repente mostrando solamente imágenes o un mapa mental vacío y yo voy exponiendo y voy llenando las imágenes para que todos me entiendan. Entonces, todo eso yo lo planifiqué, entonces lo hago. Preparo mi mapa. Obviamente también tengo que haber planificado dónde voy a buscar la información, qué tipo de información quiero. Verificar si mi información es cierta, ¿no? Todo eso tú lo planificas y luego tienes que trabajarlo, ¿no? Ahora, obviamente, cuando ya tienes todas esas ideas ya trabajadas, redactas el texto expositivo. Y antes de entregar ese trabajo que tú vas a exponer, pues tienes que revisarlo. Como siempre te digo, antes de entregar una tarea, la revisas, ¿no? Tienes que revisar que esté de repente pues bien puestos los títulos, las palabras escritas correctamente, sin faltas ortográficas, que lo que tú quieras exponer sí esté plasmado en ese documento, en ese papel, en ese texto, que si tus conclusiones son correctas. Todo eso tiene que ser revisado. Ahora, vamos a hacer un resumen. Todos los textos son muy útiles, pero este es uno de los mejores, ya que te entrega información y contenido de una manera más organizada y más fácil de entender. Además, se incluyen ejemplos, definiciones, descripciones, comparaciones, ¿no? En un mapa conceptual, en un texto expositivo, nosotros podemos hacer estas gráficas que se utilizan en la estadística, como gráficos de barras, cuadro de doble entrada, para comparar, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo un cuadro de doble entrada y coloco los datos de cómo ha ido creciendo la contaminación de repente, o un gráfico de barras para mostrar si es que ha subido o ha descendido la contaminación año tras año. Entonces, todo esto son herramientas que utilizamos en los textos expositivos, que lo hacen pues un tipo de texto que es mucho más, se puede decir, mucho más fácil de entender, ¿no? Que es más agradable para el oyente. Ahora vamos a trabajar tu libro de actividades de comunicación, la página 244. Dice: el texto expositivo, elige uno de los siguientes temas y marca el círculo de tu respuesta. Bueno, yo en este caso, yo voy a hablar de la comida chatarra. Tú puedes elegir alguno de estos, el que más te agrade, y te dejo este ejemplo de la comida chatarra. Bueno, y se completa el esquema con algunas ideas. Como vimos en el mapa conceptual, elegimos el tema, le ponemos un título, en este caso, la comida chatarra. Bueno, primero vimos que debemos hacer una introducción y una definición general del tema. Entonces, yo me pregunté, ¿qué es? Bueno, el término comida chatarra se usa para describir los alimentos con poca cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita y un alto contenido de grasa, azúcar y sal. Bueno, ahora yo me hice otra pregunta ya viendo lo que es abordar el tema, ¿no? Ejemplificarlo, definirlo. Entonces yo busqué y encontré esto y me gustó mucho, porque dice que aunque no se atribuye directamente, la comida chatarra está asociada con el surgimiento de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, hipertensión y ese tipo diferentes de cáncer como el de próstata, el de mama. Además, la obesidad
cobra más de 3,4 millones de muertes al año en el mundo, según el psicólogo. Ahora, yo quise terminar ya esto porque solamente es en esta hojita que lo vamos a trabajar. Entonces, eso nos dice cómo, ¿no? Cómo nos hace daño, por qué nos hace daño. Ahora, yo quería concluir con una pregunta. Quería que fuera directamente para ustedes. La pregunta era, ¿por qué hace mal entonces la comida chatarra a los niños? Acá dice los niños, ¿no? A los niños. ¿Por qué los niños no deben consumir comida chatarra? Y no solamente los niños, sino también los adultos, ¿verdad? No debemos consumir comida chatarra. Ahora, esta sería la conclusión. Bueno, los niños se vuelven obesos o con sobrepeso y pérdida de autoestima, enfermedades que contribuyen al aumento de enfermedades crónicas cuando son adultos, como diabetes, hipertensión arterial, alteración de los lípidos, o sea, hay mucho colesterol y muchos triglicéridos, y cardiopatías, es decir, enfermedades cardíacas. Entonces, con esto yo te estaría explicando un poco sobre lo que es la comida chatarra, qué es, qué enfermedades causa y por qué no deben consumirlo los niños. Muy bien, queridos estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho y miren qué bonito saber que no debemos consumir comida chatarra. Un abrazo fuerte, dale like al video y conmigo será hasta la siguiente oportunidad.